Algunas de las leyendas que estoy a punto de contarles dicen que, incluso contándolas, llegan a ocurrir cosas paranormales, manifestaciones espectrales. Así que me estoy arriesgando en contarles esta historia. Sus ojos se convirtieron en unos ojos blancos. Parecía que estaba poseído por alguna entidad. Y los alumnos comenzaron a sentir mucho terror, comenzaron a gritar, comenzaron a pedirle que por favor parara. Las leyendas japonesas más aterradoras. Kuchisake Onna, la mujer con la boca rajada. Esta es una entidad que tiene una parte del rostro cubierta con una máscara. Dicen que vaga y camina por ahí con un objeto filoso, ya sean tijeras, un cuchillo o en general algo que tenga demasiado filo. Dicen que es una mujer alta, que incluso alcanza los 2,5 metros. Tiene el cabello negro, largo y liso, las manos blancas, la piel pálida, excepto por una cicatriz que marca bastante el contraste entre su piel blanca y la cicatriz en su rostro. Dicen que esta mujer se le aparece a las personas, pero que les hace una pregunta: ¿soy hermosa? Si las personas responden que no, ella los desvive inmediatamente con su filosa arma que trae cargando. Pero si le dices que sí, ella se quita la máscara que trae puesta y muestra su sonrisa. Y después de esto, vuelve a preguntarlo. Si le respondes que no luce hermosa, ella te desvive con su arma. Pero si le dices que sí, de forma dudosa, ella te cortará la cara de la misma forma en la que ella la tiene cortada. Algunos cuentan que la respuesta adecuada que debes darle es que si ella te pregunta ¿estoy o soy hermosa?, tú le digas que normal. Supuestamente esto te liberaría de cualquier trágico final. Se dice que la leyenda de Kuchisake Onna tiene origen entre el siglo XVII y el siglo XIX. Pero la versión moderna surgió en el año 1978, ganando popularidad un año después, cuando varios periódicos comenzaron a hablar sobre ella. Los rumores se propagaron por todo Japón. Esto hizo que niños pequeños fueran escoltados por adultos cuando volvían a casa desde la escuela. Pero respecto al origen de esta mujer, hay varias teorías o varias historias. Unos dicen que era la esposa infiel de un samurái que se sentía sola porque no estaba con su marido, por lo que tuvo una aventura, pero cuando el samurái regresó y se enteró de todo esto, le realizó esa herida en la boca de manera violenta. Otros hablan que había una mujer que estaba muy celosa de ella, que le tenía envidia y que le hizo esto en la cara. Por otro lado, otros piensan que más bien se trató de una cirugía facial o dental fallida. Y bueno, dentro de la historia, la imagen de esta mujer, también dicen que algunos la han visto con dientes afilados. A final de cuentas, ella falleció por esto. Y dicen que regresa como un espíritu vengativo. Cubre su boca con una mascarilla de tela y lleva consigo un objeto cortante. También cuentan que otra de las soluciones para escapar de ella, si se te aparece, es arrojarle dinero, dulces, caramelos, algo muy extraño que es repetir la palabra pomada 3 veces. Teque teque. Esta es una trágica historia de una chica estudiante que dicen que fue arrollada por un tren, quedando así a la mitad, y que su espíritu vaga por toda la ciudad, justo de la manera en la que terminó. Específicamente hablan de un espíritu vengativo,
que aparece en zonas urbanas y estaciones de tren. Al no tener la mitad inferior de su cuerpo, se arrastra usando sus manos, generando un sonido muy similar a teque-teque, ya sea por el sonido de sus codos o su cuerpo arrastrándose. Es por eso, debido al sonido, que así se le llama a esta leyenda. Dicen que cuando se encuentra con alguien, lo persigue hasta cortarlo a la mitad, causándole así el fallecimiento de la misma forma en que ella quedó. Hay varias versiones de esta historia, pero una de ellas es que se trató de Kashima Reiko, quien fue una joven que falleció cuando un tren le seccionó las piernas tras caer a las vías. Dicen que quienes conocen la historia de Kashima están condenados a que su espíritu se le aparezca en el transcurso de un mes. Y para evitar esto, la persona debe contar esta historia a otros. Yo ya se las conté. Aunque la historia de Kashima tiene un origen más antiguo, ocurrió primero, muchos relacionan esta historia con teque-teque y cómo quizás con el paso del tiempo se mezclaron ambas leyendas. Cuentan que el espíritu de Kashima Reiko ronda los baños y le pregunta a las personas si sabe dónde están sus piernas. Si la respuesta que le das no le gusta, le hará lo mismo a tus piernas. Pero cuentan que la manera correcta de responderle para evitar que te haga esto es decirle que está en la autopista Meijin o pronunciar la frase Kamen Shininma, que significa demonio de la muerte enmascarado. Akamanto. La siguiente es una leyenda que me pareció muy curiosa, un tanto graciosa. La leyenda de Akamanto o capa roja es una leyenda japonesa que habla de un espíritu con máscara y trae una capa roja. Dicen que se aparece en los baños públicos, así como en los baños de las escuelas, especialmente cuando las personas están utilizando el inodoro. Lo curioso aquí es que todos quienes cuentan esta leyenda coinciden en que se aparece justo en el momento en el que la persona está a punto de limpiarse, que este fantasma aparece ante ellos y les hace la siguiente pregunta: ¿papel rojo o papel azul? Realmente el hecho de que se te aparezca ya es como una condena, porque si le respondes que rojo, este te desvivirá inmediatamente, manchándote de forma dramática de sangre. Y si respondes que azul, te estrangulará hasta que te desviva. Sin embargo, dicen que la manera de salvarte de este ser es no responder, tal cual, no responder, ignorarlo y huir inmediatamente. Dicen que Akamanto se describe como un espíritu masculino, que una forma de evitarlo es que suele aparecerse en el cubículo más oculto o más lejano de los baños, algo así como en el último baño. Dicen que es bastante alto y las versiones respecto a su rostro varían, ya que quienes lo han podido ver sin máscara dicen que es un hombre muy apuesto, pero otros dicen que más bien luce muy pálido y demacrado. Ahora, si ustedes piensan en las posibles respuestas que le podrían dar, a lo mejor pensaron en que le podrían decir otro color, pero dicen que si tú respondes con otro color de papel que él no mencionó, inmediatamente te arrastra al infierno o al inframundo, al más allá. Una variación de esta historia es que también se le considera a Akamanto como un yokai, que es básicamente un ser, un ente, una criatura que se puede transformar en varias extrañas bestias y criaturas. En este caso, Akamanto se convierte en un peludo llamado Kainade, que vive en el inodoro. En este caso es un brazo cubierto de vello del color elegido que emerge del retrete para acariciar
Respecto a su origen, cuentan que Acamanto ya existía como un rumor escolar desde el año de 1930 aproximadamente, pero en vez de ser una capa, lo asignaban como una chaqueta sin mangas, como un tipo kimono. También hay una teoría que dice que hacia 1935, en una escuela de Osaka, comenzó el rumor de un hombre con capa que aparecía en una caja de zapatos en el sótano. Desde allí el mito se fue extendiendo alrededor de Japón y con ello nació la historia de la capa roja. Gozo, cabeza de vaca. Esta es una de esas historias ocultas, oscuras, que dicen que nadie puede contar, que es tan aterradora. Dicen que esta historia es tan aterradora que el simple hecho de contarla puede generar terribles fenómenos paranormales. Es tal el grado de terror que le tienen que no se conoce. Se cuenta que esta historia es sobre una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de vaca. Su origen se remonta al siglo XVII. Se dice que se vivió en una aldea una crisis de terror y miedo incontrolable. Todo esto tras haber escuchado esta historia. Incluso cuentan que sus habitantes acabaron falleciendo de miedo luego de varios días de escalofríos y angustia. Las autoridades de aquella época prohibieron contar esta historia y eliminaron toda evidencia que existiera de este relato, pues se tenían un documento escrito de este cuento, de esta historia. Así que quemaron los textos originales y quedaron solamente algunos fragmentos muy chiquitos. Se cuenta que estos pequeños pedazos o fragmentos que quedaron con registros escritos fueron repartidos en varias partes del país para que así no se pudiera nunca juntar esta historia completa. Pero muchos consideran que se comprueba esta teoría con un suceso que ocurrió con un maestro muchos años después, ya que surgió un rumor de un maestro de una escuela que consiguió uno de esos fragmentos. Así es, uno de esos fragmentos que regaron por todo Japón llegó a sus manos, pues cuentan que durante una excursión escolar este profesor era conocido por llevarse bien con los alumnos y que a veces les contaba historias, les contaba leyendas, y que en una de esas les dijo: silencio, cálmense todos, compórtense y venga, les voy a contar la leyenda de la cabeza de vaca o el cabeza de vaca. Todos los niños, los estudiantes se acercaron y él les empezó a relatar, pero dicen que apenas se iba contando la historia, los estudiantes comenzaron a entrar en pánico, estaban desesperados, con mucho miedo, con ansiedad. Unos temblaban, unos dicen que empezaban a sentir escalofríos e incluso comenzaron a gritar desesperados que se detuviera. Pero el maestro no les hizo caso y, según cuentan, tenía los ojos blancos. Mientras él contaba esta historia, se tornaron blancos y comenzó a soltar espuma de la boca. Estaba fuera de sí, todos estaban horrorizados, porque incluso dicen que era como si el profesor estuviera poseído por alguna especie de entidad. Después de esto, él no recuerda nada. Despertó un rato después, aproximadamente 1 hora, y vio que el autobús en el que ellos habían ido a aquella excursión se había salido del camino y se encontraba ya en una zanja, con todos sus alumnos desmayados, algunos con espuma en la boca, y el conductor temblando, con el rostro lleno de sudor. Nadie falleció, pero todos estaban profundamente afectados. Esta historia no se conoce. ¿Quién sabe qué fue lo que esos estudiantes escucharon? ¿Y quién sabe qué es lo que encontró en aquel papel ese profesor? Solamente se sabe que es la leyenda de una criatura con cabeza de vaca y cuerpo de humano. Pero es una historia tan prohibida y tan maldita que no se conoce realmente de qué trata. Antes de continuar, quiero darle las gracias a todos los miembros de
que gracias a ustedes este rincón espectral sigue vivo. Ustedes cuéntenme de qué creen que se trate esta historia del cabeza de vaca. Y cuéntenme también qué historia, qué leyenda les gustó más. A mí me encantó la del fantasma del baño, me parece muy creativa y muy curiosa. Pero mi favorita sigue siendo la del cabeza de vaca, porque es tan aterrador el hecho de que ni siquiera se conozca cuál es esta leyenda. Pero gracias por ver este video. Buenas noches.